Memoria del átomo es un proyecto expositivo donde hay un recorrido retrospectivo de toda mi obra, empieza en retrogradaciones y acaba en esta obra que ustedes ven detrás, que es la memoria del átomo, que es en ese sentido los átomos de Giacometti. Hemos planteado una retrospectiva que no en absoluto se acoge a una estructura lineal, una estructura precisamente de etapas, ni siquiera temática, sino lo que plantea es un diálogo consigo misma, con su propia obra y cómo su obra, y esto creo que es importante, va arrastrando en el buen sentido una serie de constantes, ¿no? de elementos que vienen y van constantemente, continuamente. En el proyecto total de la obra hay dos paralelismos o dos conceptos fundamentales, que es el tema de la elevación y la excavación. En el tema de la elevación son las primeras obras que van desde el principio de retrogradaciones hasta Edén en llamas, que es aproximadamente en el 2019, en la época del COVID, de la pandemia, que ahí hubo un paradigma completamente distinto. El tema de la elevación es porque busco la luz a través de la claridad. Es decir, trato de flotar los objetos, como en el caso de espículas, donde están flotando en el aire, en el cielo, están en la parte de arriba, por eso se elevan. Y después, en el trabajo también de bosques de islarios, por ejemplo, el árbol tiende a elevarse hacia arriba para buscar la luz. Después llega Bosques de Hilario, aparece Edén en llamas, que es donde hay como un cambio entre la elevación y la excavación. En Edén en llamas se trata de trabajar y de dibujar una arquitectura más elevada, pero consistente y en el camino del medio, como dirían los budistas, es decir, sería el tronco y ya las copas de los árboles ya desaparecen del campo de batalla. Entonces se va mimetizando mucho más la obra y se va llegando a la síntesis, que es lo que yo quiero y es la propuesta mía, ¿no? La búsqueda de la luz y la esencia. Pasa Edén en llamas y aparece también una serie para mí fundamentales y muy transformador, que aparece la obra de Mamie Brown y Caput Mortuum Paraiso. Son dos colores que se sacaban de las momias egipcias y tienen referencia al tema de la muerte. Ahí significa que yo tuve una muerte personal proyectada en una serie de acontecimientos vivenciales, personales, con la muerte de seres queridos. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar y a traspasar, como si dijéramos, el dolor profundo sobre esa muerte y se proyectaron en esas obras. O sea, para mí es importante porque ahí comienza la excavación, que es cuando la luz se busca a través de la oscuridad. Esos árboles en determinado momento pasan de ser solo un recuerdo a ser un motivo de elevación, o sea, una cuestión espiritual, que si al principio la llevan a una elevación, a partir de determinadas circunstancias personales se convierte en justo lo contrario, una excavación que es la obra última en la que está trabajando y con una potencia emocional muy fuerte, muy profunda. Entonces, con la última obra aparece entonces la excavación con las raíces. Comencé a trabajar con el fondo y empecé a excavar yo misma dentro de mi cuerpo y de mi trabajo interno para poder florecer también las sombras, nada menos que para iluminar esas sombras mías personales. Entonces es un trabajo paralelo, personal y artístico, van juntos los dos. Entonces esto me da un hincapié para yo conocerme más a mí misma a través de mi creación artística. Básicamente esta es la idea que subyace en toda la exposición, ¿no? Ese recordar, ese revisitar, ese hacer memoria de toda una trayectoria, de toda una vida, pero además el acercamiento indispensable, ineludible a las sustancias mínimas que han ido componiendo ese trayecto. Eso es la memoria del átomo.
Por supuesto es un elogio a la pintura, al trabajo consciente, responsable, con compromiso. Y digo consciente porque a través del acto de la pintura me reconozco. Eso es lo que diferencia en buena medida ser una pintora de ser una artista, que es lo que es Carmen, y es ese componente de investigación tan importante y tan continuo que ha tenido desde su primera obra hasta la actualidad. Por eso siempre hablo de un arte consciente, es para mí lo más fundamental, que tomemos conciencia de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser a través del arte. Entonces, nada más que estoy muy agradecida a la vida por haberme dado ese medio, porque para mí no es un fin, es un medio para poder crecer y con ella proyectar todo mi mundo interno y todas mis sombras y mis luces, por supuesto, y a través de esa exposición externa poder verme mi exposición interna.